Buenos días, les agradezco que se hayan conectado y vamos a dar comienzo a la clase donde vamos a hablar nosotros sobre cómo es la estructura del texto expositivo y qué elementos de ellos nosotros encontramos en la vida cotidiana y cómo de estos nosotros podemos usar elementos para resolver, consultar, resolver dudas o invitar a alguien a ser informado respecto a alguna temática. Estamos rodeados constantemente de textos expositivos. Y estos textos expositivos radican única y exclusivamente en la intención de informar, de entregar comunicación para que todos puedan estar conectados. Ahora yo les voy a compartir la pantalla donde vamos a ver a grandes rasgos lo que es el texto expositivo, como para centrarnos más o menos en la temática, para que después veamos los tipos de párrafos y podamos desde esa perspectiva poder empezar a trabajar, ¿ya? Para ello, partamos con lo siguiente. El texto expositivo, en síntesis, tiene un concepto claro que se centra en lo que es la exposición o plantear una idea. Lo tenemos que caracterizar porque es distinto a todos los otros tipos de texto que ustedes conocen. No es narración porque no está narrando ni contando hechos, está simplemente demostrando una información que alguien no conoce y no maneja, pero se la vuelven a entregar. Identifica también las modalizaciones y modalidades que también tiene este texto. Vamos a identificar las modalidades discursivas propiamente tal y vamos a identificar la estructura central del texto expositivo. Vamos a partir por la idea básica de que todo proceso de comunicación ocupa estos 6 factores de la comunicación. Primero hay alguien que emite la información, luego hay alguien que la recibe, pero la información que se envía se llama mensaje. Después tenemos que tener claro que todo lo que se envía como información tiene que basarse en un contexto, el por qué estoy comunicando, por qué estoy transmitiendo esta información. Y para ello utiliza un canal. Y los canales son los medios por los cuales la información se traslada. En estos momentos, por ejemplo, la información que yo les estoy dando se traslada a través del código digital, a través de señales digitales, pero estamos usando el código de transmisión oral, ¿ya? Y el código que estoy utilizando es el español de Chile. En tanto, cada uno de los factores de la comunicación utilizan, como ustedes pueden ver, factores de la comunicación asociados a funciones específicas. El emisor siempre va a ser emotivo expresivo. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tratar de mostrar lo que siente, va a expresar su disgusto, su gusto, va a mostrar los elementos que a él le sientan como propios. ¿Para qué? Para hacer de que el receptor entienda lo que está diciendo y pueda responder a ello. Y para ello el receptor ocupa la función apelativa o conativa. Por otro lado, el mensaje ocupa la función poética o estética, o sea, busca la mejor forma posible de decir las cosas. ¿Con qué intención? Con que no se genere un quiebre informativo. Por otro lado, el código cumple la función metalingüística porque utiliza los caracteres o códigos elementales que tiene una lengua. Por ejemplo, nosotros tenemos el abecedario, que está compuesto por 28 palabras, o sea, elementos dentro, códigos dentro del alfabeto para conjugar la distribución de diferentes palabras. El canal utiliza lo fático de contacto porque busca cómo es que yo voy a hacerte clic a ti o cómo es que estoy captando la atención para que tú puedas entender el mensaje. Y este puede ser el aire, oral, escrito, digital, ¿ya? O multimodal, como lo que hoy día se ve en televisión o a través de los videos de YouTube. Por otro lado, tenemos el contexto que ocupa la función referencial o representativa, es porque siempre se va a referir a algo, siempre cuando pensemos en que el texto narrativo, incluso siendo narrativo, también se refiere a algo, al amor, a las vicisitudes de la vida. Si estamos hablando sobre el coronavirus, nuestro contexto es cuánta gente se contagia a diario, contexto. Entonces, desde esa mirada nosotros podemos tener un enfoque mucho más elemental respecto a cómo funcionan estos elementos. Por otro lado, vamos a señalar que el texto expositivo es muy, pero muy rico en cuanto a elementos, o sea, siempre vamos a tener la funcionalidad de todos los elementos dentro. ¿Para qué? Para poder conocer cómo este funciona, ¿ya? Ha llegado un compañero a la clase, así que vamos a darle la bienvenida. Bienvenido a la clase.
Estamos viendo lo que es el texto expositivo. Esta clase empieza de 10 a prácticamente las 11, y después de ello pasamos a un receso y pasamos a la siguiente clase. Entonces, como les mencionaba en un principio, el texto expositivo se caracteriza por tener todos estos elementos dentro de sí: el emisor, el receptor, el código, el canal y el contexto. ¿Para qué? Para poder transmitir información. Esa es la idea: transmitir y comunicar información que sea de carácter fidedigna y que sea comprobable. Por otro lado, vamos a decir nosotros que como concepto el texto expositivo es un tipo de discurso, no es un género. Hagamos la diferencia al tiro. Es un tipo de discurso, no un género, que se caracteriza porque en él predomina la función de informar a un receptor de forma clara sobre algún tema en específico, es decir, en este tipo de textos prima la función referencial del lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? Volvamos atrás. Que no se centra en quien lo dice, no se centra en quien recibe, no se centra en el mensaje, no se centra en el código, tampoco en el medio por el cual llega, sino que se centra el texto expositivo en cómo ocurrieron los hechos, por qué sucedieron, en qué entorno se suscitaron. Por eso dice referencial del lenguaje, porque su función es informar de forma clara. Avancemos. Para poder comprender esa información de forma clara y de calidad, vamos a decir que tenemos que encontrar 4 grandes características precisas dentro de él. Permiso. Tenemos el concepto de claridad. Ante cualquier cosa, ante cualquier evento, tenemos que ser claros ante todo. O sea, es decir, vamos a buscar que ocupemos la menos cantidad de palabras, pero la idea es que la comunicación llegue de forma tan vertical de que no dé pie a que yo pueda zafarme por aquí, zafarme por allá, pero que sea como caballito de carrera, adelante, clarita. No se dice ni más ni menos, lo justo y lo necesario. En cuanto a la concisión, el discurso expositivo tiene que ser muy breve. ¿Se imaginan escuchando una noticia del reporte de la cantidad de contagiados diarios que dure 2 horas? Va a ser tedioso, no va a ser llamativo para quien lo escuche, pero en el caso del texto expositivo, que también, por ejemplo, ustedes lo han visto en televisión todos los días, es súper breve, o sea, no son más de 15 minutos donde se da el reporte, se dan datos estadísticos, se resuelven preguntas y se acabó. ¿Por qué? Porque es breve. Esto tiene que ver con las que las ideas se reflejen, estén expresadas con exactitud en el menor número de frases posible. Ya es como cuando ustedes le dicen al hijo: mira, hijo, yo voy a salir a comprar, así que tú te quedas en la casa. Breve, preciso, claro, conciso. En cambio, si usted dice: oye, hijito, sabes que la mamá tiene cosas que hacer y en algunos momentos la mamá tiene que salir, y comprenderás que cuando yo tengo que salir es porque son cosas para ustedes. Entonces, si salgo es para beneficiarte a ti. Entonces, voy a salir. Dijo mucho, no fue claro, fue redundante y no fue breve. Entonces, al final, ¿qué es lo que hizo? Que las primeras 2 frases el niño las tiene que haber escuchado y el resto se perdieron. Otras 2 características que tiene nuestro texto expositivo es la objetividad. O sea, un texto tiene que ser lo más objetivo posible y no reflejar opiniones, porque yo simplemente estoy informando, no estoy dando una opinión. Si quisiera yo escuchar una opinión o punto de vista respecto a algo, yo tendría que irme al texto argumentativo, ¿ya? Pero en este caso, el texto expositivo solamente pide objetividad, o sea, ¿qué pasó? ¿Cómo ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Dónde ocurrió? ¿Se fijan? Responde a esa pregunta y más nada. Se centra en el tema porque el texto expositivo se tiene que atener a la temática de lo que se está hablando, no irse por las ramas, es como el todo. O sea, tengo el puño, pero después empiezo a hilar un montón de ideas y no concretizamos nunca. Siempre hay que centrarse en el tema, no irse por las ramas. Entonces vamos a señalar que tenemos 4 grandes características, que es que hay que ser objetivo, centrarse en el tema, hay que ser conciso y, tal como lo dice ahí, ser claro ante todo. Por otro lado, tenemos que mencionar que dentro del texto expositivo vamos a encontrar 2 grandes modos o modalidades. Las modalidades quieren decir cómo es que se transforma o se llega la información a las personas que la escuchan.
Desde el punto de vista de lo divulgativo, permiso chicos, es que hay un alumno que está tratando de conectarse y dice que no ha podido ingresar. Ah, ya. Pero la clase va a quedar grabada en el caso de que algunos compañeros no se vayan a conectar. Espérese, conectar. Quedará grabada. Eso como los impases que ocurren en vivo y en directo. Bien, dentro del punto de vista de lo divulgativo, como yo estaba mencionando, tenemos la modalidad o modo en que se transmite la información. Tenemos la modalidad divulgativa en primera instancia y después tenemos la segunda, que es la modalidad especializada. En el caso de la modalidad divulgativa es cuando es el autor, nuestro autor, o sea, la persona que está transmitiendo la información, lo que hace es tratar de ser lo más claro y objetivo posible sobre un tema de interés general, o sea, trata de entregar la información lo más objetiva posible sobre un tema de interés general. Si buscamos nosotros dentro de las noticias del día de hoy, ¿cuáles son las noticias que tienen interés general? Tenemos, en primera instancia, los casos del coronavirus. En segunda instancia, tenemos el tema de la gente que no tiene los recursos para sobrevivir frente a esta pandemia. Tenemos en otro caso las problemáticas que se están dando en las distintas zonas a través del país, donde ya se están suscitando crisis sanitarias o están aumentando las tasas de contagio. Entonces nuestro tema siempre va ahí circulando en torno a la misma temática que es el COVID, pero las ramas o las ramificaciones son súper objetivas porque no se dice ni más ni menos, sino que lo justo es necesario. El segundo va dirigido a un sector amplio de público y tanto el orden como la elección del léxico están orientados en esa dirección. Entiéndase que el vocabulario, la forma en que se habla, la forma en que se dirige, es de lo más breve posible, pero que tiene un vocabulario que va acorde a la persona que lo va a escuchar. Se imaginan que es como cuando uno le pregunta a un médico y el médico va y le dice, no, sabe que usted joven lo que tiene es una escoliosis idiopática en el disco, no sé cuánto, y usted así como, ¿qué pasó? No, tiene un desorden en la columna. ¿Se fijan? Tiene que ser lo más claro posible el lenguaje y adecuarse también al contexto de la persona. O sea, no todas las personas tienen el mismo lenguaje elevado que tienen los médicos o tiene un especialista en la temática. ¿Y dónde podemos encontrar generalmente la modalidad divulgativa? Cuando, por ejemplo, vemos las instrucciones de un televisor, cuando vemos o leemos recetas de cocina, cuando verificamos el estado de las carreteras, cuando vamos en la carretera manejando, ustedes dicen, oh, a 100 metros hay problemas en la vía, o cayó nieve, o pasó esto, pasó lo otro, son instrucciones que están ahí, que son rápidas y llegan de muy buena manera a la mayor cantidad de lectores. Porque usted puede decir, pero es que yo no la quiero leer, pero sí, pues van en el camino, pero igual la intención está ahí mismo y usted la vuelve a escuchar o a intencionar. Después tenemos la otra modalidad, que es la modalidad de carácter expositivo, donde se da de carácter especializado. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que se requiere cierto conocimiento de una determinada ciencia o de alguna parcela de la misma por parte del receptor para poder comprender lo que se le está diciendo. Cuando, por ejemplo, en principio se les decía a la gente, no, es que estamos enfrentando una nueva cepa, pero que está bien desde el SARS-CoV-2, nadie entendía nada. Nadie comprendía lo que estaba pasando. Pero ¿qué es lo que empezamos a ver y a reconocer a medida que fueron pasando los días y los meses, porque ya son meses desde que empezó, que son nombres científicos por los cuales solamente cierto público selecto va a entenderlo, y en cambio cuando a nosotros, público general, nos informan, nos hablan de COVID o cepa de coronavirus, pero ellos entienden cuáles son los códigos o los elementos que lo componen. Desde el punto de vista especializado también van a informar sobre un tema concreto y especializado. Es como cuando salían en las revistas del National Geographic o salían en las revistas del Muy Interesante, los temas que se tratan ahí son temas de carácter especializado, son súper focalizados. Dentro de ella también se utiliza una terminología y vocabulario específico, los tecnicismos científicos, tecnicismos de carácter tecnológico, todo eso nos permiten acercarnos a la información, pero son bastante objetivos y bastante precisos, ¿ya? Entonces, desde esa mirada nosotros podemos establecer desde ya que tenemos dentro del texto expositivo dos grandes rasgos.
Y esos dos grandes rasgos son la modalidad divulgativa, que llega a toda la gente y es un vocabulario bajo, es objetiva, pero el vocabulario es bajo en el sentido de que es de carácter masivo, y en cambio acá en la modalidad especializada, el vocabulario es más elevado, hay que tener un dominio más concreto respecto a la temática y se utilizan términos y vocabulario específico para poder denotar que existe una intencionalidad especializada detrás del mismo. Eso quiero que ustedes lo tengan en consideración. Por otro lado, vamos a mencionar que dentro de las modalizaciones discursivas vamos a encontrar dos grandes, que es la exposición de hechos y la exposición y manifestación de las opiniones. ¿Ya? Uno generalmente en la vida sí ocupa estos dos elementos, pero tiene que hacer la separación al momento de comunicar. ¿Qué quiere decir esto? Que hay dos tipos principales. El hecho, por ejemplo, ahí vemos una imagen, hubo un asalto a las 14 horas. Es un hecho. ¿Cuándo ocurrió el hecho? A las 14 horas. ¿Dónde? En una casa. ¿Qué fue lo que ocurrió? Un asalto. ¿Cuándo? A las 2 de la tarde. ¿Quién participó? Un sujeto. ¿Se fijan? Exposición de hechos. Es súper concreto, no hay más ni menos que buscarle, es lo que ocurre. En cambio, cuando se manifiestan opiniones, siempre participan 2 o 3 personas y están simplemente dando la mirada de lo que vieron, el objetivo de lo que vieron, lo que dilucidaron. Entonces, por ejemplo, vemos acá en la viñeta que dice, pero no seas ridículo, ¿cómo que bebes para olvidar? ¿Para olvidar qué? Que soy alcohólico. ¿Se fijan? Son opiniones. Hay preguntas, pero hay opiniones. Entonces vamos ¿cómo se dice?, a centrar y hundir las raíces de esta temática en lo siguiente. Cuando nuestras afirmaciones son objetivas y solamente presentamos o damos a conocer un hecho o una situación, es una exposición de hechos, ¿ya? En cambio, cuando hablamos de manifestación de opinión, es cuando nuestras afirmaciones son expresiones de nuestra subjetividad y con ellas estamos dando a conocer nuestros puntos de vista o nuestros sentimientos. Ya, en el cambio, en el caso de los hechos, damos a conocer lo que ocurre, una situación, y acá damos a conocer nuestro punto de vista, nuestros sentimientos. No estamos focalizando mucho en el yo, ¿ya? En cambio, vamos a decir que existe también una situación de enunciación propiamente tal que se da como una relación inherentemente intrínseca entre las personas que conversan. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un emisor, quien es la persona que siempre sabe o conoce del tema, y tenemos un receptor que siempre va a ser informado sobre el tema y que es un ignorante. ¿Ya? La relación que se establece entre ambos participantes va a ser de asimetría o de desigualdad. Si usted pone las dos manos juntas, usted va a decir, son simétricas, son iguales. Pero cuando pasan a ser asimétricas es cuando hay una relación de desigualdad. Cuando una es más chica que la otra o el dedo es más cortito que el otro, ahí tenemos una relación de asimetría, es donde hay una particularidad que se rompe, un esquema que se rompe. Por otro lado, la situación de la enunciación, uno de los factores más importantes que tenemos que tener en cuenta al momento de la producción de un texto expositivo es analizar al público lector al que va dirigido. ¿Ya? No es cualquier cosa, o sea, se imaginan que ustedes van a dirigirse a un público donde solamente hay adolescentes entre 14 y 18 años, y usted preparó un tremendo discurso, probablemente lo escuche los primeros 2 minutos, y si tienen estos aparatitos en sus manos, van a estar exclusivamente pegados frente al teléfono, y usted va a decir, pero es que yo transmití información y nadie me escuchó. ¿Por qué? Porque el carácter del lenguaje depende del tipo de público al cual usted le está hablando, tiene como que se dice ubicarse al público, ¿ya? Y tiene que ocuparse ejemplos que incluyan texto, ¿para qué? Para ir llamando la atención o conectando las ideas, y siempre se va a dar en un contexto formal. Veamos las noticias, cuando usted está en las noticias y empieza a leer los titulares del Yanquihue o las noticias que ve en televisión, los titulares siempre son de carácter formal y son claros, son precisos, son concisos y son súper objetivos, ¿ya? Ocupan siempre la modalidad divulgativa para llegar a la mayor cantidad de población y se basan en hechos concretos, pero cuando usted ya va a la cápsula del video, cuando informan, aparecen personas dando sus opiniones. ¿Pero por qué? Porque el texto expositivo permite ejemplificar desde las dos corrientes, tanto del hecho, que es concreto, como de la opinión, que es más subjetivo, pero siempre dentro del marco de la formalidad. Por otro lado, vamos a ir cerrando esta parte de aquí para pasar a los tipos de párrafo de carácter expositivo.
que es cuando llegó una alumna nueva al curso, ¿ya? Bienvenida, le agradecemos su conexión. Prosigo entonces. Nosotros estábamos mencionando que dentro de las variantes de todo lo que ocurre dentro del texto expositivo, que tiene que ser preciso, claro, breve, muy concreto y objetivo, teníamos una relación que se suscitaba que era de asimetría. Entonces, vamos a ir cerrando esta temática señalando que toda la situación de cómo se conforma este tipo de texto, que es el texto expositivo, tiene una relación del emisor-receptor donde el emisor posee mayor conocimiento que el receptor, donde el emisor tiene que adaptarse a la edad, al interés y conocimiento previo que tienen los receptores. La finalidad o propósito es que tiene que informar a un receptor sobre algún tema, o si no, ya no es un texto expositivo. Si yo no voy a informar, no voy a entregar un punto de vista respecto a un hecho que ocurrió, no es un texto expositivo, pasa a ser otro tipo de texto. Cuando se logra la comprensión cabal del tema por parte del receptor, o sea, si yo, por ejemplo, estoy diciendo, todos los días aumenta la tasa de contagio de coronavirus, por favor no salga de su casa, y pasa una semana y se siguen aumentando los casos en el mismo lugar, incluso la persona que lo escuchó se contagió, ¿entendió la comprensión cabal del discurso, la finalidad que este tenía? No. Entonces, cuando pasa eso, estamos diciendo que el lenguaje utilizado quedó cojo o mal dirigido. Por otro lado, tenemos el tema u objeto. Sobre qué tema u objeto se sienta a hablar el texto expositivo, son temas variados, ¿ya? Son de distintos niveles de complejidad y no se mantiene así como esquematizado, así como muy rígido, sino que habla de diferentes temas, de distintas cosas y tiene distintos niveles de complejidad de acuerdo a la modalidad divulgativa o la modalidad especializada y tiene que ver también con un carácter. O sea, yo lo que quiero hacer es un carácter serio o un carácter festivo. Serio es cuando, por ejemplo, vemos en la mañana al ministro Mañalich con su séquito de personas ahí que están dando el reporte, es un carácter serio. Cuando es festivo, no sé, vamos a volver a la normalidad en una semana y qué maravilloso, todo Chile va a celebrar que volvemos. Sí, pero no sabemos cuándo va a pasar. Pero el tono, el carácter en el que se le da, influyen en lo que es la enunciación y en la forma en que se transmite la información. En el caso del receptor, ¿cómo tiene que reaccionar nuestro receptor, quien es el que recibe la información? Es incrementando el conocimiento sobre la temática que se está entregando. Esa es la función específica que tiene nuestro texto expositivo, hacer que la persona, quien lee, quien escuche, aumente su nivel de dominio respecto a una temática, ¿ya? Eso es lo fundamental que ustedes tienen que tener en cuenta. Por otro lado, vamos a cerrar, ya dentro de la temática, vamos a ir cerrando el tema de las funciones, ¿ya? El texto expositivo cumple la función de informar, de explicar y ser directivo, o sea, va dirigido a un público específico. Cuando hacemos ese enlace, estamos hablando exclusivamente de personas que se conectan desde una mirada más clara, más verídica para poder entender el mensaje que se está dando. Por eso es muy importante reconocer que el lenguaje que se utiliza en el texto expositivo va direccionado, ya sea por el rango etario, ya sea por el tipo de información, por el interés que tenga el público, pero siempre va a ser con un afán de explicar por qué ocurren las cosas y va a informar. Recordemos que, por ejemplo, cuando ustedes son papitos y en la casa le dicen a sus niños, mijito, no se acerque tanto a la estufa porque se va a quemar. ¿Ya? Usted dio una información. Pero, ¿cómo me voy a quemar? ¿Qué es lo que pasa? Entonces usted como papá o como mamá, ¿qué es lo que hace? Le dice, mire mi niño, si usted acerca sus manitas, sus dos manitas, y las pone aquí en este vidrio caliente de la boca, va a haber yaya, va a haber mucho dolor, va a llorar y va a tener que caer al hospital. ¿Me entendió? Fue explicativo. ¿Y cuándo es directivo? Porque utilizó un lenguaje que el niño le puede entender y utilizó la representación física para que pudiese comprender. Pero asimismo podemos verlo en textos de adultos, como por ejemplo cuando uno habla de textos informativos, vamos a decir, bueno, hoy día se suscitaron 57 muertes, lo cual implica que la tasa aumentó a 255 muertos. Ya, es informativo. Explicativo. La mayoría de las personas que fallecieron tenían enfermedades asociadas de acuerdo a su calidad de vida y por lo tanto
les invitamos, ahí pasamos a la función directiva, les invitamos a mantener el resguardo, que por favor no olviden que estamos en una cuarentena, que esta pandemia nos puede afectar a todos. Hicimos un texto expositivo basándonos en las opiniones vertidas tanto por el ministro como por las distintas instituciones de la Organización Mundial de la Salud que han dicho que hay que mantenerse en cuarentena. ¿Qué estructura tiene el texto expositivo? Tiene una estructura de introducción, de desarrollo y de conclusión. ¿Ya? Dentro de la introducción, por ejemplo, tengo el titular de una noticia que salió que dice: Alex de la Iglesia es dueño de las imaginaciones más retorcidas que registra el cine moderno. ¿Ya? Eso es como yo introduzco la temática. Después dice: en la comunidad hay un protagonista colectivo y un agente propiciatorio. Una configuración típica de Berlanga, pero como además de la Iglesia es un hombre desde la generación fílmicamente ilustrada, esta película toma en forma creativa muchos de los tropos visuales de Alfred Hitchcock. ¿Ya? Desarrollé la idea temática de que Alex de la Iglesia tiene una imaginación retorcida, pero en cuanto a qué cosa, hasta el cine moderno. Pero después hilo la temática y lo voy mezclando con autores previos. Y en la conclusión, de la Iglesia es uno de los grandes cineastas contemporáneos. Vuelvo a retomar su nombre. Se fijan que en el desarrollo se pierde el nombre, pero hablo de él, hablo de cómo se estructura. Es uno de los grandes cineastas contemporáneos. Contemporáneo y moderno lo utilizan como sinónimo aquí. Un moralista que despliega su sarcasmo, mente retorcida, imaginación retorcida, lo vuelve a utilizar acá. Trabajando con los materiales innobles de la cultura, de la sociedad y del alma. Entonces, cierra la temática, pero siempre conectando la conclusión con la introducción. Solamente en el desarrollo nosotros vemos que hacemos más interrelación dentro de la temática. ¿Cómo vamos a organizar nosotros nuestros textos positivos o cómo los vamos a reconocer cuando nos enfrenten a este tipo de textos, especialmente en los exámenes que a ustedes les toca analizar? En el caso de ustedes, a ustedes les va a tocar analizar dentro de sus evaluaciones, como pasó el año pasado, le hicieron analizar un titular de una noticia. Entonces vamos a tener 3 elementos que ustedes van a ver ahí. El planteamiento, porque hay 2 formas de empezar una exposición. ¿Ya? Se presenta un tema mediante una breve explicación de la historia del mismo fenómeno y al mismo tiempo se da el punto de vista o el método que va a seguir el autor. ¿Ya? Vamos ahí conectando la idea. Por otro lado, en la introducción se procura motivar al lector mediante una anécdota curiosa que plantea alguna interrogante o subrayando desde el comienzo la importancia y actualidad del tema que se va a tratar. Eso es lo que hace el planteamiento. Tiene 2 formas: o presento el tema o procuro motivar a quien lo va a leer. ¿Está? En el cuerpo o en el desarrollo, el autor transmite la información sobre el tema elegido de forma clara y ordenada, sin entrar en juicios valorativos. Recordemos que si entramos a dar opiniones, ya no es un texto expositivo puro propiamente tal. Y en la conclusión, la fórmula habitual que se va a utilizar ahí es de finalizar que coincida con el último apartado, dado que se permite una transmisión amplia de información que se distribuye en partes o con una recapitulación de las ideas esenciales. El autor finaliza con la afirmación de una tesis explicativa del problema o de los fenómenos que aborda, aunque otras veces finaliza con sugerencias que abren nuevos caminos hacia otras perspectivas. Por ejemplo, si los vemos desde el punto de vista oral, nosotros todos los días hemos estado viendo, los que ven televisión, porque otros que trabajan, se dan cuenta que el ministro de Salud o los de la cartera que salen ahí a hablar, es lo que dicen, y les invitamos a cuidarse, a beber harto líquido, evitar el exceso de aglomeración de personas. ¿Para qué? Para que nos cuidemos y evitemos que se prolifere más esta pandemia. Entonces siempre se fijan desde la oralidad, es como más fácil verlo, pero a veces cuando nos toca analizarlo desde el punto de vista del texto, nos complicamos. Dentro del texto expositivo vamos a encontrar formas básicas, y las formas básicas tienen que ver con los tipos de párrafos que ustedes van a encontrar al momento de analizar los textos expositivos, ¿ya? Dentro de ellos, el primero que tenemos es el de definición. O sea, cuando nosotros definimos algo, nos referimos a las propiedades o rasgos constitutivos que tiene un objeto, ¿ya? Este objeto tiene una propiedad, por ejemplo, si yo les digo mesa, a todos se nos ocurre que es una plataforma que tiene 4 patas y una base y sirve para apoyar objetos, ¿ya?
Pero esa misma definición la conocen en China, en Perú, en Italia, independiente de que utilicen otro código, pero la definición o noción mental siempre va a ser lo mismo. Es como cuando usted, por ejemplo, ve el signo de peligro, no sé, aquí en mi casa no tengo nada que diga como danger, pero el signo de la muerte, así como que es veneno, al lugar que uno vaya, va a saber que se define o describe eso, ¿ya? Porque es la propiedad o rasgo constitutivo que tiene ese objeto. Por otro lado, tenemos el de la descripción, porque explica en forma detallada y ordenada cómo son las personas, los lugares, los objetos, recurriendo preferentemente a la información que los sentidos entregan. Recordemos que nuestros sentidos son 5. El gusto, el olfato, el tacto, el oído y la vista. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tuviera que describir, miren, aquí tengo una manzana. ¿Cómo es esta manzana? Es semi-redonda porque no puedo decir que es redonda en un 100%. Tiene dos formas cóncavas, ahí y ahí, que son las que me permiten dar cuenta de cómo fue que estaba colgando del arbolito. Es jaspeada porque no es completamente roja ni tampoco es completamente amarilla, entonces está como jaspeada. Supongo yo que por la forma y el color que tiene que ser más dulce, no tan ácida o cítrica como son las manzanas verdes. Y es un fruto de alto consumo, especialmente en periodos de invierno, porque tiende a madurar entre marzo y junio. ¿Ya? Descripción del objeto, la forma, la persona, el objeto, y son las cosas que yo puedo percibir a través de mis sentidos. Por otro lado, tengo el discurso del comentario. El discurso del comentario es cuando se informa al receptor opinando acerca del tema de respecto al tema que se habla. Por ejemplo, si ustedes yo les invitara a escribir al término de esta clase una carta al director, entiéndase que no es al director del colegio, sino que al director de la editorial del diario El Yanquihue, y ustedes escogen cualquier noticia que es la que se esté dando durante el día, ustedes darían su opinión respecto a lo que ahí se dijo. No es que ustedes cambian el hecho, porque el hecho ya fue informado, pero lo que ustedes hacen es modificar la opinión respecto a lo que sale ahí en el texto. Por ejemplo, yo voy a cargar ahora en mi celular el diario El Yanquihue, que yo tengo en formato digital, y voy a leerle un titular de la noticia. Entonces ustedes pueden ir haciendo como la conexión de lo que yo les estoy mencionando. Por ejemplo, dice así, el diario El Yanquihue, ¿sí? ¿Se logra ver que estoy en El Yanquihue? Dice, el municipio instala barreras ante la escalada de contagio. ¿Ya? Reporte Diario anotó ayer la mayor cifra de nuevos casos en Puerto Montt desde que empezó la pandemia. Récord motivó a que el alcalde dispusiera 3 barreras sanitarias para lograr un mejor control de quienes ingresen a la ciudad. Estarán en el terminal de buses, peaje de la Ruta 5 Sur y en Alerce. Paredes pidió también el cierre de los malls. ¿Ya? Esa es toda la información. Ahora yo les pregunto a ustedes desde el punto de vista del discurso del comentario, ¿qué opinan respecto a ello? Y es ahí cuando ustedes hacen la opinión que ustedes escriben así. Señor director, ayer en la página 3 y 4 del diario de Yanquihue se mencionó que el alcalde tomó ciertas medidas para evitar el, el aumento masivo de contagios por coronavirus. ¿Por qué estas medidas no las tomó el señor alcalde antes? Me molesta que esto se esté dando ahora, porque podríamos haber evitado estos contagios que se dieron. Saludo atentamente, Susana Oyarzún. ¿Se fijan? Esa es una carta al director, pero que se basa en el discurso del comentario previo análisis de un hecho declarado ya en un medio de comunicación como es el Yanquihue. Por otro lado, tenemos la forma básica que es de la caracterización, o sea, yo informo sobre los rasgos de las personas, personajes o figuras personalizadas. Por ejemplo, ¿cómo es? Veamos, voy a buscar dentro del titular del mismo diario, voy a encontrarles uno para poderles conversar. Dice acá, alcalde de Los Muermos, esto nos cayó de sorpresa, fin a la reelección. ¿Ya? Caractericemos al alcalde, pues, por lo menos la imagen que sale acá del diario El Yanquihue es que es un hombre que es como canoso, se ve que tiene más de 50 años, le gusta usar ropa formal, está preocupado, es una persona que está con mucha, pero mucha preocupación, mucho estrés, porque
sabe que ya no va a poder postularse nuevamente como alcalde después de más de 3 periodos y manifiesta su molestia. He caracterizado a este personaje, que es un personaje público, es una persona, pero sigue siendo un personaje público. Y eso es importante que tienen que tener en cuenta, que generalmente en el texto expositivo nosotros analizamos o caracterizamos a personas que pertenecen al mundo público, a todo lo que ustedes puedan encontrar en la prensa, el radio, la televisión, siempre van a estar ahí. Siempre van a estar como dando matices, dando pautas de cómo se ejecutan y todo eso. Pero entonces se dan cuenta que las formas básicas o la forma en que se escriben este tipo de párrafos no son tan difíciles de reconocer, sino que la diferencia o preocupación que nos pasa generalmente es ¿en qué momento pasó esto? ¿Por qué se fueron separando los textos y llegaron a hacer esto? Porque muchos de ustedes han pasado años sin estar conectados directamente con el área de educación y dicen, bueno, aquí está mucha información, yo en mis tiempos a mí nadie me lo dijo, obvio, porque la lengua ha ido evolucionando, los medios de comunicación también, y se han buscado métodos, formas y estructuras para poder estudiarlo. ¿Y dónde vamos a aplicar nosotros todas estas formas básicas del texto expositivo? En la prensa, en el radio, en la televisión, en las redes sociales. Siempre van a poder ocupar estas formas básicas y lo pueden ir practicando. Por ejemplo, a mí me pasa mucho que a mí me encanta meterme en estas páginas de acá de Puerto Montt, sin ser yo de acá de la zona, por ejemplo, Aviso Puerto Montt, hay gente que sube, como se dice, estas funas, como con toda la potestad del mundo, así ya yo tengo derecho a funar a alguien, a denostarlo públicamente, sin tener una base así concreta, nada de eso, sino que ya yo lo hago porque se me ocurre hacerlo. Entonces, en vez de definir, en vez de describir, solamente caracterizo a las personas y las demás personas que viven comentando, que a veces llegan a ser más de 300, ¿qué es lo que hacen? Opinan bajo la caracterización previa que se les dio. Les leo uno. Este es de Avisos Puerto Montt hace 4 horas. Fernanda Yanquilev puso, quiero dar una denuncia. ¿Qué puedo hacer? Mi mamá tiene una pensión de invalidez y donde está cobrando le han retenido la pensión y le dijeron que no sabían cuánto estaría el pago y que además tenía que pasar de nuevo con el médico. Mi mamá vive en el campo y le cuesta salir. Además, se expone al salir al contagio con las tremendas colas que hace Chile Atiende. Ahora no solo el gobierno no nos quiere ayudar en la pandemia, sino quiere quitarle a las personas con discapacidad su pensión de invalidez. ¿Ya? 30 personas emitieron su opinión respecto a lo que la señora dijo y toda la gente, obviamente, como hagamos el show que hacen todos desde el 18 de octubre, todo lo que hace el gobierno está mal. Pero estamos viendo un caso particular y le estamos dando las atribuciones a nivel nacional. Quizás exista un problema, no lo sabemos, pero sí tenemos la libertad de opinar. Y cuando opinamos, ahí caemos en el juego de, ¿estamos haciendo una exposición o estamos argumentando? Cuando hacemos esas separaciones, cuando nos fijamos acá en estos rasgos, si definimos, si describimos, si estamos frente a un discurso del comentario o caracterizamos. Si yo me voy, por ejemplo, a otro titular del diario, acá en el diario Yanquihue, vamos a cargar la página, me voy a autotitular del día sábado 6 de junio del 2020, dice así, comunas de Puerto Montt y Calbuco, el gobierno y municipios despliegan mecanismos de ayuda en islas de la zona. ¿Ya? Ese es solamente el titular, o sea, los mecanismos de ayuda. No dice más ni menos. ¿Cuáles podrían ser los mecanismos de ayuda? Y es ahí donde uno entra a hacer discursos, comentarios. O sea, ¿qué podría ser que las municipalidades del gobierno están entregando canastas familiares? Puede ser que ayudaron a pagar la luz. Puede ser que llevaron médicos a sus casas. Puede ser que les llevaron los insumos médicos que necesitan para poder paliar sus enfermedades. Todas esas especulaciones pertenecen al discurso del comentario. Pero si, por ejemplo, cuesta mucho, por lo menos a mí me pasa que cuando leo siempre los titulares del Yanquihue o leo las noticias de acá del diario, casi nunca salen utilizando párrafos de definición, ni tampoco de párrafos de descripción, sino que generalmente se van quedando como muy focalizados en los del discurso del comentario y las de caracterización. Por ejemplo, acá encontré uno en el diario La Semana que es digital, dice, la vitamina K podría ayudar contra el coronavirus.
Un estudio preliminar hecho en Holanda asoció el déficit de esta vitamina a posibles muertes. Esto mostraría que la dieta puede ser importante para combatir la enfermedad. ¿Se fijan? Ahí yo tengo cargado el titular de la noticia y lo que nosotros podemos ver es que efectivamente hay una intención de comunicar, de informar sobre la vitamina K. No se definió la vitamina K, pero sí se describió desde un punto de vista que hay un estudio que se realiza en Holanda y que señala que la ausencia de esta, y cómo podemos percibir la ausencia a través de los sentidos, o sea, estamos describiendo, hace que muchas personas fallezcan. Por lo tanto, ¿qué es lo que se hace? Se le dice a la gente que podemos combatir la enfermedad a través del consumo de vitamina K, aumentando esa dosis dentro del consumo de nuestra diaria o ingesta diaria. Y dentro de las opiniones que empiezan a aparecer hacia abajo en ese titular de la noticia, la gente dice, estamos en una situación terrible y horrible en el mundo, tenemos una intervención que no tiene ningún efecto secundario, incluso menos un placebo. Hay una excepción importante. Las personas que toman medicamentos anticoagulantes es completamente seguro en otras personas. O sea, los que toman anticoagulantes no podrían, en su defecto, consumir la vitamina K. Entonces, uno analiza y va viendo que este tipo de elementos siempre lo vamos a encontrar dentro de los textos positivos de los medios masivos de comunicación, prensa, radio y televisión. ¿Ya? Yo ahí puse un versículo bíblico, pero eso lo vamos lo dejo así por el simple hecho de que a mí tengo fe en que estas cosas van a pasar pronto. Y solo porque decía acá, queridos hijos, no amemos de palabras ni labios para afuera, sino con hechos y de verdad. ¿Y qué es lo que pide nuestro texto positivo si lo revisamos más hacia atrás? Es que nosotros informemos al receptor de forma clara, o sea, verídica, veraz, y que nos refiramos al lenguaje. Ahora bien, yo les voy a dejar, como se dice, una tareita. Me va a decir, oh, la profe ya me empezó a dar tarea. Bien, la tarea que yo les voy a dejar, queridos estudiantes, es que ustedes encuentren un titular de las noticias, ya sea de teleprensa, radio, televisión, y puedan identificar dentro de él párrafos de definición, de caracterización, de discurso del comentario, para que podamos ir, como se dice, desmembrando. ¿Para qué? Para que en la siguiente clase yo les voy a presentar dentro de la semana o quizás después de esta clase les voy a mandar un test y solo quiero que me manden las respuestas. Y ahí ese test es exclusivamente basado en cómo descubrir o detectar los elementos del texto expositivo en los medios masivos de comunicación, prensa, radio y televisión. ¿Ya? La idea es que ustedes lo puedan utilizar, lo ocupen y desde esa perspectiva, cuando terminen de desglosarlo, me lo manden, ya sea a mi correo personal o al WhatsApp. Prefiero además el correo personal porque así les queda al tiro la información, porque a veces se confunden entre tanto correo o tanta foto que mandan, se termina llenando la bandeja y después digo, ¿qué adulto fue el que me mandó esta información? Pero es solamente por eso, porque donde se mandan muchos chats, pero ahí les voy a dejar mi correo electrónico para que ustedes, si es que usan su correo electrónico, egresados.ubiobio.cl, me manden sus trabajitos, ¿ya? Y los puedan, puedan revisar sus tareas y podamos ir resolviendo como las dudas, las consultas, las sugerencias que se puedan suscitar a través de esto. Yo sé que varios de ustedes, por ejemplo, se pudieron conectar más tardecita, producto de lo mismo, que tienen cosas que hacer en su casa, pero miren, démonos un pequeño tiempo de compartir, ¿me entienden? Ya de poder compartir un poco de aprendizaje. Por eso yo no les doy una tarea tan extensa, sino que la tarea es súper breve, súper precisa, súper concisa, y la idea es que ustedes puedan buscar así rápidamente, no sé, con 20 minutos del día, no les pido más que eso, encuentran un titular y digan, aquí está definiendo, aquí está caracterizando, acá está haciendo un discurso de comentario, acá está describiendo. Solo eso, solo buscar elementos del texto expositivo en los medios masivos de comunicación para que podamos ya como tener claro de dónde se extraen. Entonces yo les mando durante la tarde este test que es muy parecido al que se aplicó el año pasado y sus compañeros que ya sacaron su primero y segundo medio, están en tercero y cuarto,
les fue súper bien porque aprendieron a hacer esa separación entre qué es lo que era el discurso del comentario, qué es lo que era la descripción, qué es lo que era la definición y qué es lo que era la caracterización. Entonces, hagan ese ejercicio un ratito en la tardecita o más ratito, y cuando yo les mande el test, que se los voy a mandar con formato PDF, porque la idea es que lo puedan abrir nomás, copiar la respuesta, entonces me pone A, B, C, D, y yo después les mando la respuesta para que vean, ¿ya? Y esta clase va a quedar cargada en el sistema, o sea, terminando acá la clase, se va a quedar guardada en mi computador, yo la voy a subir a YouTube y les voy a mandar el link para que la puedan consultar durante el día o mañana, porque yo no sé cuáles son los haberes que ustedes hacen durante el resto del día en sus casas, pero la idea es esa, que ustedes puedan consultar el aprendizaje del día de hoy y podamos desarrollarlo. Entonces, los compromisos son, ustedes solamente tienen que buscar a través de los medios masivos de comunicación ejemplos de descripción, de discurso, el comentario, caracterización y definición. Nada más, un ejemplo de cada uno. ¿Para qué? Para que lo tengan ahí anotadito en su cuaderno. Y después, cuando pasemos nosotros a lo que es el test, que es como la prueba que se aplicó el año pasado, ustedes puedan no perderse en la forma en que se reconocen ese tipo de párrafos del texto expositivo. ¿Ya? Pueden hacerlo a través de titulares del diario El Yanquihue, titulares que sean digitales o escritos, pueden sacar una foto y lo dejan así registrado, pero la idea es que ustedes puedan ir haciendo como este ejercicio y también les va a servir muchísimo como para, como se dice, absorber de mejor forma la información que llega tan rápido cada día a sus hogares, ¿ya? Esa es la idea. Ahora voy a dejar activo ahí para que ustedes me hagan sus preguntas, sus consultas, sus sugerencias respecto a lo que vimos el día de hoy.